Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Salvador Bernal Vaquero. Soy del quinto cuatrimestre Grupo B de la carrera de Psicopedagogía y hoy les vengo a hablar acerca de la dislexia, la disgrafía, la disortografía y la discalculia. La dislexia. Las personas con dislexia experimentan dificultades no solo en la lectura, sino también en la escritura y en las matemáticas. También pueden aparecer déficits relacionados con la velocidad de procesamiento, las habilidades motrices, las percepciones visuales o auditivas, la memoria a corto plazo, la organización, el lenguaje, etc. Hablamos de un trastorno de neurodesarrollo, lo cual proporciona un carácter crónico, es decir, estará presente durante toda la vida de la persona, por lo que las personas con dislexia aprenden técnicas y estrategias para mejorar su capacidad lectora y sobreponerse a esas dificultades. Principales síntomas de la dislexia. Los principales síntomas de la dislexia son los siguientes, y aunque conviene aclarar que cada caso es único, y aunque exista una sistematología general, las diferencias individuales determinan no solo el grado de cada uno de los síntomas, sino incluso su presencia o no en el cuadro del individuo. Pueden aparecer problemas en la lateralidad. Las nociones temporales y espaciales pueden estar alteradas. Confunden palabras que pueden presentarse con pronunciación similar. Se les dificulta articular o pronunciar algunas palabras. Invierten las letras o los números y cambian su orden. Al momento de leer cometen muchos errores. Tienen muchos problemas de concentración durante la lectura o la escritura. Tienen muchas dificultades al seguir instrucciones. Tienden a tener muchos problemas con la memoria a corto plazo. Tienen problemas relacionados con mantener la atención. Tienen muchas dificultades con las matemáticas. En algunos de los casos pueden presentar dificultades al hablar. Señales de que una persona puede tener dislexia. Sin duda, una señal clave para detectar la dislexia en un niño es apreciar las dificultades en la codificación de palabras, es decir, en la aparición de problemas a la hora de convertir las palabras escritas en sonidos y usar esos sonidos para poder leer con fluidez. Esta dificultad viene determinada por problemas en la destreza de la que se considera más básica, la conciencia fonológica. Consiste en la habilidad que nos permite reconocer los sonidos individuales dentro de las palabras. Estos déficits pueden hacerse visibles en la etapa preescolar. También existen casos en los que los indicios aparecen de forma más tardía y están relacionados con habilidades más complejas, como pueden ser la comprensión lectora, la gramática, la fluidez, la estructura de oraciones o la estructura que requiere más detalle. También es frecuente que las personas con dislexia eviten leer no solo en público, sino también para sí mismos. Sus dificultades a la hora de leer pueden generarles ansiedad e incluso frustración, y por ello prefieren no hacerlo. Las señales que pueden aparecer y que pueden ayudar a identificar un caso de dislexia pueden variar en función de la edad y también de la persona. A continuación veremos algunos ejemplos. Edad preescolar. Existe dificultad para aprender palabras nuevas, dificultad para reconocer las letras y asociarlas de forma adecuada con su sonido. Edad primaria. Dificultades al mezclar sonido para crear una palabra. Es frecuente que no reconozcan palabras que les son familiares a simple vista. También olvidan la escritura de palabras que ya han aprendido. Presentan muchas dificultades para aprender problemas matemáticos. Secundaria y bachillerato. Presencia de abundantes faltas de ortografía. De forma frecuente tienen que volver a releer lo anterior leído. Su nivel de lectura es inferior a su nivel académico. Prefieren las preguntas tipo test a las preguntas libres o de desarrollo. Clasificación y tipos de dislexia. En el caso de la dislexia, como ocurre en un gran número de trastornos, se pueden hacer varias clasificaciones en función de los criterios que se consideren. Nosotros estableceremos dos clasificaciones. 1. Según la causa de su aparición. Dislexia adquirida. Aparece como consecuencia de algún tipo de lesión cerebral concreta. Dislexia evolutiva. No se encuentra provocada por ninguna lesión. Está presente en el individuo, pero empieza a verse las primeras señales en la edad escolar. 2. Según los síntomas predominantes. Dislexia fonológica. Predomina el mal funcionamiento de la ruta fonológica, por lo que las personas realizan un tipo de lectura global en las que las palabras se reconocen como un todo
y no se descomponen en partes. Dislexia superficial. Cuando el sujeto lee predomina la ruta fonológica. Esta nos permite a descomponer las palabras en partes más pequeñas. Dislexia profunda o mixta. En este tipo se encuentran dañados tanto el proceso de lectura fonológica como el visual. Son frecuentes los errores de tipo semántico. Posibles causas. Como ocurre con muchos trastornos, aún no están claras las causas exactas de la dislexia, aunque se sabe que el factor genético juega un papel importante en su origen. Dentro de las posibles causas de la dislexia podemos nombrar la carga genética. Es relativamente frecuente que este trastorno aparezca en miembros de la familia. Un 40% de las personas con dislexia tienen hermanos que también la padecen. Otra causa es la anatomía y actividad del cerebro. Los estudios realizados con técnicas de neuroimagen han mostrado diferencias significativas entre personas con dislexia y personas normotípicas. Dichas diferencias están ubicadas en áreas que se encuentran relacionadas en la lectura. La disgrafía. La disgrafía es un trastorno que afecta el desarrollo y la adquisición en la habilidad escritora de las personas, provocando sobre todo dificultades en la escritura libre, en los dictados y en el copiado de un texto ya escrito. Además, la disgrafía debe diferenciar en algunos casos como tener mala letra, las dificultades generales propias de la edad en la que se da el proceso de aprendizaje de la escritura. Características de la disgrafía. Las personas que padecen disgrafía acostumbran a compartir una serie de características en su escritura. Las características de la escritura en la disgrafía son: letra difícil de entender, escritura en espejo, letras escritas como si fueran el reflejo de un espejo, es decir, que están al revés, espacios incorrectos o irregulares de las letras y palabras, o sea, palabras juntas o sílabas separadas, mala presentación, sucia y con marcas de haber borrado palabras para escribirlas de nuevo, letras irregulares tanto en forma como en tamaño, letras mayúsculas y minúsculas usadas incorrectamente, mala postura corporal y manera incorrecta de tomar el lápiz a la hora de escribir. Escriben de manera muy lenta y con muchos errores. Eliminan u omiten las letras. Confusión de letras, por ejemplo, cambiar una A por una E. Inclinación de las letras. Trazo grueso y apretando fuerte o muy suave, casi sin dejar rastro de lo que escribe. Tipos de disgrafía. Cuando hablamos de los tipos de disgrafía, debemos diferenciar dos grandes clasificaciones, que cada una de ellas incluye diferentes tipos de disgrafía. Disgrafía adquirida. La disgrafía adquirida consiste en dificultades en la escritura debida como consecuencia de una lesión cerebral en las personas que ya sabían escribir. Por ejemplo, personas que han sufrido un traumatismo en una zona determinada de la cabeza. En la disgrafía adquirida podemos diferenciar las disgrafías centrales y las disgrafías periféricas. 2. Disgrafía evolutiva. La disgrafía evolutiva se da en personas que se encuentran en el proceso de aprendizaje de la escritura, ya que nunca antes habían aprendido a escribir. Generalmente se trata de niños hasta de 7 años o en casos excepcionales en personas analfabetas. Causas de la disgrafía. Como hemos mencionado anteriormente, hay dos posibles causas de disgrafía, adquirida o evolutiva, y se encuentran varias causas que pueden originar cualquiera de las dos. Problema de lateralización. Dificultades motrices, dificultad en el movimiento, tanto de dedos como de las manos, y dificultades en el equilibrio y la organización general del cuerpo. Factores de personalidad, causas relacionadas con la personalidad y las características de las personas que padecen la disgrafía, por ejemplo, si la persona es rápida o lenta. Causas pedagógicas. Existen causas relacionadas con la educación recibida en la relación de la escritura, como por ejemplo haber estado sometido a una enseñanza rígida y no adaptada a las diferencias individuales de cada alumno, someterse a exigencias marcadas por el profesor, la familia y la presencia social entre compañeros como escribir bien y rápido, entre otros. Dificultades en la habilidad visoperceptiva. Problemas para identificar aquello que se ve. Por ejemplo, dificultades para interpretar qué es una pelota cuando la persona la tiene delante o la ve en una fotografía. La disortografía. La disortografía es una alteración del lenguaje escrito donde se observan dificultades en la ortografía y la escritura. Puede llegar a ser un grave problema cuando el niño realiza una escritura ininteligible y su nivel no es adecuado a su edad académica.
pero sin afectar la lectura ni la comprensión lectora. Características de la disortografía. Las principales características de la disortografía son las siguientes. Es una condición que puede llegar a desmejorar la habilidad de una persona para leer, escribir, deletrear e incluso hablar. El grado de intensidad puede variar y si se trata a tiempo se obtendrán buenos resultados. Este se presenta en niños con rangos de visión e inteligencia dentro del rango normal. Es un trastorno que se mantiene a lo largo de la vida. Con un programa especial para los niños, estos son capaces de tener éxito en los estudios. Tienen la capacidad de comprender ideas complejas, pero necesitarán más tiempo para procesar la información. Los problemas de lectura son más frecuentes en los niños que en las niñas. Sus síntomas son difíciles de comprender antes de que el niño comience la escuela. Los tipos. La disortografía puede ser de varios tipos, los cuales se mencionan a continuación. Tipo temporal. Está relacionado con el tiempo y el ritmo. No tienen la claridad en los fonemas ni en las transcripciones de las frases o palabras. Tipo perceptiva sinestésica. Tienen dificultades para articular fonemas y problemas auditivos. Cambian la R por la L. Tipo disortonética. Se relaciona con problemas visuales y de orientación espacial. Tipo dinámica. Se conoce también como disgramatismo y tiene dificultades como la expresión escrita y la gramática. Tipo semántica. Tienen dificultades para percibir las palabras. Tipo cultural. No tienen capacidad para aprender la normativa ortográfica o el uso de los acentos. Causas de la disortografía. Las causas de la disortografía pueden ser déficit intelectual, deficiencia de la percepción espacio-temporal del sujeto, deficiencia en la percepción visual o en la percepción auditiva. La discalculia. La discalculia es la inhabilidad o dificultad para aprender a realizar operaciones aritméticas, a pesar de recibir toda instrucción convencional, en contraste con una capacidad intelectual normal del alumno. Características. Confusión de los signos, más, menos, entre y por, reversión o transposición de números. Dificultades amnésicas relacionadas con la información numérica. Dificultades con cálculos mentales, señas y direcciones, etc. Buena capacidad en materias como ciencias y geometría, hasta que se requiere un nivel más alto de exigencia, que exige la matemática. Dificultades relacionadas con la orientación espacial, tanto la propia como la de los objetos. Dificultades con los conceptos abstractos del tiempo y la dirección. Poca capacidad de presupuestos. Incapacidad para comprender y recordar conceptos, reglas, fórmulas, secuencias matemáticas, etc. Escribir mal los números dictados. Dificultad para llevar la puntuación durante los juegos. Ansiedad ante aquellas tareas y actividades relacionadas con las matemáticas. Utiliza los dedos para contar. Clasificación de la discalculia. Discalculia primaria, trastorno específico y exclusivo del cálculo, unido a una lesión cerebral. Discalculia secundaria. Se diagnostica al producirse una mala utilización de símbolos numéricos y mala realización de operaciones asociadas a dichos símbolos, especialmente las inversas, también asociadas a otros trastornos como dificultades del lenguaje, baja capacidad de razonamiento y desorientación espacial temporal. Disaritmética. Se caracteriza por presentar dificultades para comprender el mecanismo de la numeración, retener el vocabulario asociado a esta o concebir los mecanismos de resolución de sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Discalculia espacial. Dificultad para ordenar los números según una estructura espacial. Discalculia verbal. Dificultad para nombrar cifras y términos matemáticos. Discalculia léxica. Dificultad para leer cifras y signos matemáticos. Discalculia gráfica. Dificultad para escribir cifras y signos matemáticos. Discalculia prognóstica. Dificultad para comparar cantidades de objetos de modo manipulativo. Discalculia diagnóstica. Dificultad para comprender conceptos y relaciones matemáticas. Y por último, discalculia operacional. Dificultades para realizar operaciones matemáticas. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero les haya quedado claro lo que son estos cuatro términos, perdón.
Y pues nada, gracias por su atención y hasta luego.